salario. Confección. Confección, elaboración, si quieren. La planilla salarial, anoten la planilla salarial. Es el registro, de todas y todos los trabajadores, entre paréntesis, obreros. Los cuales deben contar con la siguiente información. Subtítulo: datos del empleado. Donde entra el membrete, ¿no? Nombre o razón social. Primero, de la empresa, ¿no? Nombre o razón social. Número patronal del Seguro Social. Número patronal del Seguro Social. Número de NIT, número de identificación tributaria, número de NIT. Coma, mes y año. Esta es la primera parte, ¿no? Incluso eso del código específico del seguro, cuando ustedes vayan a cualquier caja, ¿no es cierto?, les van a pedir el número o el código de aseguradores, por ejemplo. Entonces, ese es el número que ustedes tienen que designarle. ¿Para qué? Para que posteriormente ustedes se beneficien con lo que es las cajas, ¿no es cierto? O sea, cada empresa, ya de acuerdo a sus características, su inversión, lo que ustedes quieran, va a elegir la caja en específico, ¿no? Ya está el seguro privado, por ejemplo, bancario, ¿no es cierto?, la Caja Nacional de Salud, en el servicio público. Pero esto de la Caja Nacional de Salud no es, por ejemplo, algo obligatorio, ¿no?, sino cualquier trabajador de forma independiente puede solicitar el cambio de la caja de salud. Ya no es específicamente, o sea, yo soy trabajador público, me corresponde la Caja Nacional de Salud, no es así. ¿Ya? Ahora, hace tiempo solamente los varones, por si acaso, aseguraban a sus esposas. Es un problema social donde el hombre buscaba y trabajaba y la mujer se quedaba en casa. Entonces, a partir de ello, incluso de los apellidos, ¿no es cierto?, no sé si han visto de sus abuelitas, dice de, ¿no es cierto?, como si fuese propiedad del esposo, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aspectos sociales, chicos, ha hecho de que, por ejemplo, las cajas simplemente acrediten de que el varón trabaje y solamente podía asegurar a su esposa. Pero de lo contrario, la mujer trabajaba, pero no podía asegurar al varón. ¿Qué les parece? ¿No? Algo medio confuso. Hoy en día, más bien, el hombre o la mujer pueden asegurar a su cónyuge. Eso ya se ha determinado por ley, porque ya no existe esa diferencia en realidad. Hombre o mujer trabajan y los pueden asegurar. Pero, ¿qué sucede cuando el varón trabaja y la mujer trabaja? Independientemente, se supone que cada uno tiene que manejar su seguro. ¿Ya? Y eso también es otro problema, ¿no? Por ejemplo, yo no estaba trabajando, mi esposa sí me ha asegurado a mí, yo empiezo a trabajar, tengo que hacer el trámite correspondiente para dar de baja el seguro que mi esposa me ha dado para que yo pueda trabajar con mi propio seguro. Entonces es otra de las características de la nueva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Datos de los trabajadores. Subtítulo: datos de los trabajadores.
comenzamos entonces. Nombres y apellidos. ¿Cómo? Número del seguro social. Coma, cédula de identidad. Coma, años de servicio. Coma, cargo. Coma, salario básico. Coma, salario dominical. Coma, bono de antigüedad. Coma, o categoría. En ese bono de antigüedad, chicos, se designa por ley, ¿no es cierto? Ya habían hablado sus compañeros, ¿no es cierto? De 1 a 3 años, creo que es el 5%. Tenemos aquí una escala. Vamos a verificar si sigue siendo la misma. Había un cuadrito, ¿no? No sé si lo tienen sus compañeros todavía. ¿Alguien lo tiene? Ahorita yo lo voy a encontrar. Aquí. A ver, el porcentaje dice que equivale a lo siguiente: de 2 a 4 años, 5%, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? De 5 a 7 años, 11%, de 8 a 10 años, 18%, de 11 a 14 años, 26%, de 15 a 19 años, 34%, de 20 a 24 años, 42%, y de 25 años adelante, el 50% del sueldo. ¿Ya? Esa es la escala. Ahora, ese punto yo creo que se le entiende, ¿no es cierto?, de acuerdo a la antigüedad de su porcentaje correspondiente. Pero ¿qué es de la categoría? Que dice o categoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en el sector público, hablaremos de la parte que conocemos, en educación, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos que realizar una acumulación de 4 años para rendir un examen. Ese examen se llama ascenso de categoría, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, yo soy normalista, he comenzado con 5ª categoría. Ya, ese es el inicio en todo caso. Entonces, cada 4 años tengo que rendir un examen. Si venzo ese examen, paso a la 4ª categoría. Pero ahí viene la aplicación de los porcentajes. El de 5ª categoría gana el 25 o el 35% de su sueldo. Es decir, si yo gano 2.000 bolivianos como salario básico, me incrementan el 35%. Eso es como 5ª categoría. Si ese examen lo apruebo, me incrementan un 10% más. Es decir, si he comenzado con 25, ahora voy a tener 35%. ¿No es cierto? Entonces, así sucesivamente, pero esto se da cada 4 años. Es decir, tengo que acumular 4 años para poder dar ese examen y subir de categoría. ¿Sí? Ahora, para los administrativos, por ejemplo, no es el trato es el mismo. Ellos tienen que reunir 5 años para ir subiendo de categoría, igual que los docentes. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente se habla justamente de los porcentajes en relación a los años de servicio, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, sino también se establece una categorización de acuerdo a los años en los que se trabaja. Pero esta categorización, chicos, no se los da de forma directa. Por ejemplo, acá simplemente es cumplir los años y empieza a subir el porcentaje. En cambio, en el área de categoría se tiene que rendir un examen de suficiencia. Si no vence ese examen el docente, pues lógicamente no asciende de categoría. Tiene que esperar para el próximo año, hasta que pueda decir aprobar ese examen. ¿Sí? Por eso cada año hay los conflictos, ¿no es cierto?, de los exámenes con el área de educación. El año pasado, por ejemplo, hay un reclamo terrible, no solamente el 30% del 100% de docentes en el sector de educación regular han aprobado. ¿Y qué pasa con el 70%? ¿No es cierto? Entonces, imagínense, tienen que rendir un examen y casualidad, ¿no? El examen me dice
este es el examen. El examen dura 1 hora, son 100 preguntas. Cada pregunta tiene más o menos 4 o 5 incisos. Y cada inciso tiene 3 o 4 filas que ustedes tienen que leer. Simplemente en el hecho de leer ya están perdiendo casi 1 minuto o 2 minutos. Hasta analizar, porque es lo mismo, simplemente le quitan una coma o un punto y listo. ¿No? Entonces es bien complicado los exámenes de educación regular, no piensen tampoco que es sencillo. De nosotros la educación superior no hay mucho problema porque nosotros trabajamos en un área especializada, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, es sectorial. Entonces a nosotros nos preguntan todo lo que es contabilidad, entonces para nosotros es más sencillo. Nuestra área no hay problema, pero en educación regular es bien complicado, ¿no? La ley 1178, la ley SACO, niña, niño, adolescente, o sea, todas las normativas jurídicas aplicadas en el sector social tienen que saber los docentes. No solamente su área específica, sino también el conocimiento administrativo. La mayoría siempre ganan los directores, porque los directores siempre están constantemente con normativas, resoluciones, entonces esos son los que más aprueban. En cambio, los docentes que están dedicados simplemente a su aula, que es ciencias naturales, matemáticas, física, entonces para ellos es más complicado. Porque aparte de eso tienen que dominar la parte legal, ¿no es cierto? Que saben entender. Nosotros mismos nos decían, por ejemplo, había una pregunta que decía, ¿cuántos integran el tribunal para un examen de grado? Esa era la pregunta. ¿No? Y eso es pues el conocimiento administrativo, pero nosotros como nos tenemos que saber, ¿no es cierto? Entonces así hay preguntas que lógicamente involucran esa parte administrativa que el docente también tiene que saber, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces esa es la diferencia en lo que es la categorización, ¿no es cierto? Y lo otro es el porcentaje por la antigüedad, que es de forma directa. Y esa es la que vamos a aplicar, no vamos a aplicar por categoría, ¿no? Lo que vamos a aplicar es por los años de trabajo que tiene la empresa el obrero. ¿Ya? Muy bien, chicos, sigamos entonces. Estamos en categoría, ¿no? Coma, bonus, lo que les gusta a todos, ¿no? Los bonos. Hay diferentes tipos de bonos, por si acaso, ¿no? Bono al incentivo, bono a la producción, bono al cumplimiento, todo tipo de bonos, ¿no? Estamos, coma, otros bonos, coma, total percibido, coma, aportes laborales, coma, otros descuentos, coma, total descuentos, coma, líquido pagable, coma, firma del trabajador. Entonces, estos puntos, chicos, no es una especificación o una estandarización de lo que debería ser una planilla, ¿no? Existen otros ítems más, ¿sí? No nos quedaremos solamente con esto, por si acaso, ¿no? Eso es lo malo, a veces nos encerramos en eso y cuando aparece una nueva planilla, pues estamos perdidos, ¿no? ¿Sí? Estos simplemente son ítems básicos, se podría decir, pero que son sujetos a incorporación de otros, ¿ya? De acuerdo a las características de la empresa. Muy bien. Con esos datos que se les ha proporcionado, ¿no? Vamos a elaborar lo que es nuestra planilla de haberes correspondientes, ¿sí? Pequeñito, pero vean, lo vamos a hacer como un esquema, ¿está bien? Primero nos dice el número del registro patronal, ¿no? Aquí seguramente el nombre de la empresa, el nombre de la empresa. ¿Qué más tenemos? Tenemos, lógicamente siempre se maneja
el NIT, el número de identificación tributaria. En el área de minera nosotros le llamamos el NIN, número de identificación minera. Es igual que el NIN. Si no tienen NIN, las empresas mineras no pueden funcionar o trabajar en el sector público. ¿No? Entonces, esto también es una identificación específica de la empresa, ¿no? El NIT corresponde. En sus proyectos de grado que ustedes hagan, cualquier empresa donde ustedes vayan a realizar su proyecto, les van a pedir que sí o sí tenga su NIT. Si no tiene NIT, en realidad no pueden realizar un proyecto de esa empresa en específico, por si acaso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Planilla de deberes correspondientes al mes, la identificación del periodo, ¿no? Salario de ponemos. ¿Qué mes era? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, día de la madre. Entonces, desde abril hasta ahora, ¿no? Ustedes, día de la madre, día del padre, mi recuerdo. ¿Se acuerdan? Todavía nos han matado hasta de hambre los docentes. Yo un festejo de la vida que he visto. Siempre ustedes acostúmbrense a que a los invitados siempre se los trata bien, ¿no es cierto? Y yo creo que desde su familia, mal, terrible. Pero bueno, pues hacer las cosas a la rápida, así siempre se mal. 2 horas sentado en la sala de 200 chicos, me congelo ahí, a cumplir mi horario, yo quería irme, pero bueno. Terrible, terrible chicos, terrible, terrible. Hoy día también creo que hay seminario a lo cual no van a ir ustedes o van a ir, no sé si quieran. ¿Nos han invitado o no nos han invitado? Supongo que debe ser para promoción nomás. Sí, para terceros nomás. Para terceros nomás les han dicho. Pero, a ver, ¿qué cosa era su seminario taller de anoche? Era, ¿cómo era? Procesos tributarios versus no sé qué cosa. ¿Ustedes van a entender eso? No te van a entender ni los de terceros qué cosa estarían escuchando allá. Lo que sí debería ser un taller, debería ser, por ejemplo, flujo de efectivo. Que eso sí, ustedes tienen que dominar sí o sí. ¿Sí o no? Eso sí debería ser un taller, no de un día, de 2 días, por ejemplo. Si ustedes dominan lo que es el flujo de efectivo, jóvenes y señoritas, están con el 40% de su profesión, aquí en la mano, porque es el manejo o el ciclo manejo del movimiento del efectivo líquido. Incluso simplemente con los estados financieros, ustedes pueden sacar los movimientos de efectivo, y eso es lo que se requiere, sin necesidad de estar haciendo la revisión de sus diarios, comprobantes y todas esas cuestiones. ¿Qué les parece? Eso debería promoverse, ¿no? ¿Qué ha venido? ¿De dónde me ha dicho? Los colegios de auditores. Y eso le dice, va a pasar, no, ¿qué está pasando? Yo no me interesa esas cosas. Terrible ayer, pero bueno. Sigamos con más. ¿Por qué vamos a protestar? Número, tenemos aquí los nombres. ¿Qué más tenemos? Tenemos el número de la Caja Nacional de Salud. Tenemos su carnet de identidad, el CI. Tenemos el cargo, el salario básico, este es el punto en el cual fallamos, ¿no es cierto? El líquido pagable y el salario básico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando dice el incremento, dice del, este año, ¿cuánto ha sido? Del 3% al salario básico, dice, ¿no es cierto? O al salario mínimo nacional, ¿no es cierto? ¿Sí? Simplemente está afectando a este punto, ¿no es cierto? No al total líquido pagado. Y eso también tenemos que verlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos salario dominical.
antigüedad. Bono de antigüedad. Total ganado. Aporte a las AFPs. Sí. Este, por ejemplo, está comprimido, ¿no? En un total de 12.21%. 12.21%. Luego lo vamos a desglosar, ¿no? 12.21%. ¿Qué más tenemos? Otros descuentos. En algunos incluso hay, ¿no?, los adelantos que se les da al personal, ¿no es cierto? Esos adelantos con cargo a sus sueldos, ¿sí? Es decir, la empresa le proporciona a su trabajador adelantos sobre su sueldo. Y en la planilla de salarios también tiene que estar registrado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Líquido paga. Estos son algunos de los ítems que vamos a manejar, pero no es en específico. Por eso veía de uno de mis colegas o 2 o 3 hojas de papel, creo que manejaba su planilla, ¿no? Porque se hace el desglose, porque simplemente está comprimido la Nombre de temporada, me vas a prestar tiro, ¿no? Me han dicho tu hoja. A ver, préstame, ¿qué cosa más? Pues, ahora sí no tengo Esta planilla de sueldos y salarios es lo que ustedes llamaban como la planilla patronal. Planilla patronal, porque hay dos, ¿no? La otra es la laboral, o específicamente de trabajadores. A ver, veremos. Siempre me ha intrigado eso de su planilla del licenciado Adrián Suárez, ¿no? Esto siempre me intriga porque estaba en su curso y me gusta, ¿no? Gracias, a ver, vamos a ver qué cosas siempre tenía. Siempre me queda por la duda. A ver, tiene detalle, cargo, fecha de ingreso, días hábiles trabajados, días hábiles trabajados nocturnos, horarios hábiles trabajos nocturnos, días hábiles trabajo, salario básico. Después tiene jornal día, jornal hora, haber básico, tiene de los salarios dominicales ordinarios y feriados a reconocer, días, importe y horas. Tiene salarios, horas extras diurnos. Tiene salarios, horas extras nocturnas, turnos con recargo del 30%, ¿no? Tiene feriados trabajados, días importe, tiene domingos feriados, tiene recargo nocturno sobre el total ganado, bono de antigüedad, ¿no? Y total ganado. Al otro lado tiene aporte, renta, vejez, prima de riesgo común, por comisión de las AFPs, aporte solitario del asegurado 0,5%, aporte nacional solidario de 1, 5, 10%, es de acuerdo a la cantidad, ¿no?, al sueldo que tiene, sueldo neto, el RCI IVA del 13%, otros descuentos, total descuentos, líquido pagado. Entonces esto ya seguramente está pues disgregado, ¿no? Desglosado todo estaba. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, vamos a ver si nos va a servir esto en una primera fase, pero luego ya lo vamos a ir comprimiendo, ¿no? Entonces simplemente es para conocer. Si no me lo vas a prestar, lo voy a revisar
¿Saben que yo gano experiencia de aquellos colegas que se dan el trabajo desde el centro de trabajo? No, yo nunca soy crítico en ese sentido, porque cuando ustedes lleguen a la promoción, pues simplemente les van a determinar este valor, ¿no? 12.21 más los otros cosas que equivalen casi al 14.71% y listo. No les van a desglosar todo esto así como. Entonces eso también tenemos que aprender. No van a hacer todo esto difícil. Es que falta importancia. ¿No ven? ¿Infocar no está acá? Creo que no. No está enfocando. Ya les había dicho, enfocar en realidad lo que ha hecho es todas las empresas no realizar ese aporte del 1%, aunque debería ser una obligación, pero ya no lo han hecho, ¿no? Tengo un estudiante que es muy bueno en la noche de costos y me decía, no, dice, no hay era el 16.71%, pero en realidad no es 16.71, es 17.71%. Y me decía, pero ¿y de dónde ha salido? A mí me han enseñado, a ver, ¿dónde está tu enfocado? Ah, el 1%, el sube, pues, son 17.71%. Solo que él siempre ha trabajado con 16.71%, otra cosa, ¿no? Vamos a ver la aplicación, no se preocupen, chicos. ¿Cuál nos conviene? Muy bien, este es el básico, el estandarizado que se requiere, ¿sí? Y vayamos a ver la parte ya práctica. Coloquen ahí registros contables de los salarios. El título, sí, registros contables de los salarios. Registros contables de los salarios. Eso que me han presentado en sus trabajos de investigación, eso también lo voy a revisar, ¿no? Me han presentado con unas planillas largas, ¿no? Eso también lo voy a revisar y vamos a ver si es propicio. Muy bien, a ver, dice, ejemplo, subtítulo, ejemplo. Se tiene la planilla de salarios correspondientes. Se tiene la planilla de salarios correspondientes a un determinado mes. Que asciende a bolivianos 140.000. A bolivianos 140.000. De los cuales bolivianos 90.000 corresponden a la mano de obra directa. Y bolivianos 10.000 a la mano de obra indirecta. El saldo corresponde a la parte administrativa. Punto aparte. Realizar el registro de los sueldos y salarios y la provisión de los aportes patronales correspondientes.
como hagamos en costos 2, Mano de obra directa. ya no les van a decir específicamente, chicos, lo que corresponde. Simplemente les van a dar porcentajes y ustedes van a tener que definir. Tenemos salarios por bolivianos 140.000. Ese es el total, ¿no? Como tal, sueldos y salarios es una cuenta de gasto, ¿no es cierto? Desde cualquier punto de vista. Eso es uno de los elementos también del costo, ¿sí o no? Pero hay una separación muy, ¿cómo se puede decir? Muy distinta a la concepción que nosotros tenemos que tener en relación a la aplicación de los tres elementos del costo. Sabemos que la relación directa del proceso de producción con el trabajador nos va a enfocar lo que es la mano de obra directa, ¿no es cierto? Pero aquella no participación dentro del desarrollo del trabajo de ese producto nos va a generar gastos indirectos de fabricación que va a absorber los sueldos, los salarios indirectos o la mano de obra indirecta, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Entonces, de esos 140.000, nos dice que 90.000 corresponden a la mano de obra Directa. bolivianos, 90.000 mano de obra directa. ¿Qué más tenemos? 10.000 a la mano de obra indirecta. Muy bien. Mano de obra indirecta, 10.000. Y el saldo, dice, ¿no? Corresponde a la parte administrativa. En todo caso sería 40.000. Estos serían gastos administrativos. ¿Sí? Acostúmbrense a hacer esa separación, porque ya en segundo año no les van a decir, ¿no? Directamente, ¿no? De los 140.000, el 30% es mano de obra directa. Listo, se acabó, ¿no? Entonces ustedes van a tener que definir si es mano de obra indirecta o si es un gasto administrativo. Eso dependerá, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces acá está, ya lo hemos dividido. Tenemos mano de obra directa, tenemos mano de obra indirecta, tenemos los gastos administrativos. La mano de obra directa como tal, ¿dónde se va, chicos? Se va al costo de producción. ¿Sí? La mano de obra indirecta, ¿dónde se va? También se va al costo de producción, pero se va como gastos indirectos de fabricación. Me decían los compañeros, ¿qué pasaría si yo me equivoco? Al fin y al cabo me va a dar el mismo valor, ¿sí o no? O sea, en ese circuito sigue siendo el mismo valor, o sea, solamente un porcentaje lo estoy llevando a otro elemento del costo que se va a sumar. Pero en realidad no tendría una distinción específica de la mano de obra directa, que es lo que yo quiero tener. ¿Qué es mano de obra directa? ¿No es cierto? Entonces por eso se hace esa separación, porque es la materia prima directa, ¿no es cierto? Entonces todo eso tengo que disgregarlo y especificarlo cuando yo haga o elabore mi hoja de costos, que es lo más importante. Los gastos administrativos como tal, jóvenes señoritas, simplemente corresponde a un gasto que se va a generar. Y ese gasto, ¿sí?, se va a ir directamente al estado de resultados. Simplemente como un gasto. ¿Qué va a estar ahí? Sueldos y salarios. ¿Listo? Pues este ejercicio lo que quiere es demostrarles a ustedes qué sucede con estos, ¿no?, montos, o sea, dónde se van en realidad. Eso es lo que quiere demostrar este ejercicio, o este ejemplo en realidad. ¿Sí? Y ahora veremos cuál es su registro contable de estas tres formas de interpretación de los sueldos y salarios. ¿Sí? Muy bien. 90.000 dice, mano de obra directa. ¿Cómo lo registraría, chicos? Claro, mano de obra directa. Y eso es de acuerdo al plan de cuentas que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a registrar. A ver,
Tenemos mano de obra directa, ¿no es cierto?, en su aplicación. ¿Sí? De esta mano de obra directa, yo puedo utilizar la subcuenta sueldos y salarios. ¿Sí o no? Entonces, la cuenta mayor, mano de obra directa, porque estamos hablando de costos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que ustedes pueden manejarlo como sueldos y salarios, conceptualizando ustedes que es mano de obra directa, por si acaso. ¿Sí? Aquí lo estamos haciendo de forma específica. Y aquí ya vamos a asumir que es mano de obra directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Tenemos mucho problema con eso de la aplicación de las cuentas, por ejemplo. ¿Sí? Los sueldos y salarios nos imaginamos que en realidad serían los pagos administrativos que se han acostumbrado ustedes a pagar en el área comercial, pero no así en la parte de costos, ¿no es cierto? Y en la parte de costos se presenta mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Está bien? Muy bien, entonces tenemos ahí sueldos y salarios. ¿Cuánto es el importe total? 90.000. Luego vamos a sumar el total, ¿ya? Por si acaso. Simplemente vamos a hacer por cada una de las fases y luego vamos a sumar el total. ¿Está bien? Muy bien, sueldos y salarios tenemos 90.000 que correspondería a la mano de obra directa, ¿no? Trabajamos con subcuentas. Ahora, en esta designación de los pagos, muchos lo hacen el siguiente mes, o sea, no te van a pagar por un mes adelantado. ¿Sí o no? Concluye el mes y te pagan el 5, el 6, el 7, hasta el 10 te pagan, ¿sí o no? Pero no te pagan del mes, sino te pagan del mes anterior, ¿sí o no? Entonces, en esa aplicación yo lo puedo contener simplemente como una cuenta de pasivo diferido. Puedo colocar sueldos y salarios por pagar o por aplicar también podría ser. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede en relación justamente a las detenciones que yo tengo que hacer, ¿no?, de los aportes? ¿Sí? ¿Qué tipo de aportes tenemos? Aquí estamos. Aportes patronales. Estamos ahorita con los aportes patronales. Anótense. Asistencia médica. Asistencia médica. Podemos hacer un cuadrito, ¿no? Mejor. Decíamos, asistencia médica primero, ¿no? Esto estamos hablando desde el punto de vista patronal. Asistencia médica o la Caja Nacional de Salud, ¿cuánto es, chicos? 10%, ¿no? Caja Nacional de Salud. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Riesgo profesional. En el riesgo profesional, 1.71%. Y esto corresponde a las administradoras de fondos. Administradoras de fondos. Tenemos Provivienda.
Provivienda, 2%. Que corresponde también a una administradora de fondos. Tenemos capacitación laboral, eso es lo que ya no se está utilizando, ¿no? %. Se supone que esto se iba a enfocar. Total, ¿cuántos son? 14,71. %. ¿Por qué cuando nos hablan justamente los empresarios, nos hablan de esto, justamente? Esto es la parte patronal, es decir, el empleador es quien va a realizar estos pagos, ¿no? El 14,71%. Nos hablan cuando hay una planilla de sueldos y salarios, por ejemplo, lo que dice, ¿no? El incremento salarial va a hacer de que nuestras planillas incrementen los valores y por lo tanto va a representar para la empresa un gasto más grande. Vamos a tener que despedir a los trabajadores. Eso es cada año, o sea, siempre, todos los años, con eso, ¿no? Que vamos a despedir trabajadores, vamos a despedir. Todos los años es lo mismo, ¿no? Cuando hay un incremento. Cuando simplemente es una restitución, ¿no? De la desvalorización del dinero, nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí está el 14,71%. Ahora, el detalle, jóvenes y señoritas, en su aplicación de estos aportes que se van a sacar, es que justamente existen dos tipos de modalidades en este sentido. ¿Sí? Cuando yo realice una apropiación de la aplicación de este porcentaje, tengo que sumar al valor de los sueldos y salarios estos porcentajes y puedo sumarlo directamente como una mano de obra directa. ¿Sí? No se duerma, señorita, por favor. Yo sé que mi voz es para que duerman, pero porque a veces les digo, pero todos más despiertos están, hasta las 11, 12 de la noche quieren estar despiertos, ¿no? Entonces, esto de los porcentajes, chicos, se puede sumar directamente al monto total de la mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la primera opción. La segunda opción es de que todos estos valores que yo determine en relación a este sueldo de salario lo lleve directamente a los gastos indirectos de fabricación. Esa es la segunda opción. ¿Sí? Entonces, eso ya dependerá de la misma empresa. Hablaba con un colega que estaba trabajando aquí en una empresa industrial textil y me decía, ¿sabes qué? Esto en la aplicación ya práctica se puede llevar a cabo siempre y cuando tengas tuición de la gerencia, ¿no? La gerencia va a designar justamente que se incorpore a la mano de obra directa ese valor de los aportes que se van a generar. ¿Sí? Pero si dijese lo contrario, entonces tendrías que llevarlo directamente a los gastos indirectos de fabricación. ¿Estamos de acuerdo? No les estoy diciendo, no, me van a llevar directamente a la mano de obra o me van a llevar directamente a los gastos indirectos de fabricación. No les estoy diciendo eso. Eso dependerá de la empresa, de la gerencia financiera, si les dice o les procesa ese punto. Por si acaso, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Lo que hace el docente, si es que no van a pasar conmigo el próximo año, es justamente cargarlo directamente a la mano de obra directa, ¿no? Les va a decir seguramente el licenciado Sánchez que van a pasar, y si no, conmigo van a pasar esta materia, depende de eso. Entonces les estoy poniendo en conocimiento a ustedes que se puede realizar ese trabajo, cualquiera de los dos. Entonces, la pregunta
Cuando generen un ejercicio, ustedes dirán, ¿dónde lo cargamos? ¿Lo cargamos directamente a la mano de obra directa o a los gastos indirectos de fabricación? Y ahí el docente les dirá en su aplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente extraer este porcentaje y lo vamos a ir sumando, ¿no?, a lo que son los sueldos y salarios de forma independiente. ¿Ya? Entonces de 90.000 vamos sacando primero el 10%. Aquí lo sacaremos, ¿no? Tenemos primero Caja Nacional de Salud, sería 9.000, me dice, ¿no? ¿Qué tal? Riesgo profesional. Riesgo profesional. El 1.71% de 90.000. 1.539. 1.539. Provivienda. 1.800. Capacitación laboral o Infocar, ¿no? 900. ¿Cuánto suma todo esto? 90.000, ¿no? Con calma, chicos, no hay apuro. 13.000. Si yo le saco el 14.71 de 90.000, me tendría que salir 13.000, ¿no? 231. Entonces fíjense, esto está disgregado, ¿sí? Pero aquí ya está unificado el valor, 14.71%. ¿No? Cualquiera de los dos. Y ahora vayamos a revista. Como tal, jóvenes y señoritas, esto todavía no lo vamos a colocar. Como tal, estos aportes que ustedes están registrando, ¿qué representa para la empresa? Gasto, ¿no es cierto? Es algo que no se va a recuperar en realidad. ¿Sí o no? Es un egreso. ¿Sí? Entonces vamos a ir registrando. Primero, sueldos y salarios, ya tenemos los 90.000. Caja Nacional de Salud, tenemos 9.000. Tenemos Provivienda, tenemos 1.539. ¿Esto qué? Riesgo profesional. Riesgo profesional. Tenemos 1.539. Ahora sí, recién viene Provivienda. 1.800. Infocar 900. ¿Cuánto sumaría el total? $90.000 más 9.000 más 1.500, todo eso. 103.239. 103.239. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, la mano de obra directa, desde ese punto de vista, ¿no?, del costo de producción, representaría 103.231. ¿Qué les parece? ¿Sí? Lo otro, ¿qué sería? Mano de obra directa, 90.000, ¿no es cierto? Aquí tendría que colocar, asiento número 2, gastos indirectos de fabricación, ¿cuánto? 13.231. Y en la glosa tendría que decir por los aportes patronales, para registrar, ¿no es cierto?, los aportes patronales correspondientes al mes de mayo. ¿Se entiende eso o quieren registrar eso también? Sí. Entonces, asiento número 2. Esto directamente, ¿no?, un solo asiento de la mano de obra directa con respecto a los aportes que se acumulan al sueldo y salario correspondiente a eso. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ya? Licenciado, ¿y la contracuenta falta? Nos falta la contracuenta, ¿no? Esta puede ser
directamente caja bancos, ¿sí? Banco. Banco, sería por pagar. También podría ser por pagar también, ¿no? Sueldos y salarios por pagar también podría ser. ¿Sí? Como quieran, chicos, no hay ningún problema. Entonces, contra sueldos y salarios por pagar. Esto se convierte en una cuenta de pasivo diferido 103.231. ¿Sí? Depende de ustedes, chicos, si quieren hacer la aplicación del pago, caja banco, o haciendo la retención para el pago posterior. Aunque hoy en día ya es todo el desembolso por las entidades financieras, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa? Hace el desembolso en una cuenta, ¿no?, del banco, y el trabajador va y coloca su registro y el banco se encarga de realizar el pago correspondiente. Incluso en sus cuentas, ya tienen sus cuentas, ¿no? Hacen el desembolso de forma directa a sus cuentas, ¿no? Estos aportes patrimoniales se hacen a esas entidades, ¿verdad? Se las hace a fin de mes. Sí. Estos aportes que ustedes están viendo es lógicamente a la conclusión de cada mes. Por eso el contador puede trabajar hasta el 28, 30 o 31 haciendo los cierres correspondientes, y a partir del 3, 4, 5 empiezan los desembolsos del pago del sueldo. Pues no se hace finalizando el mismo 31, no te van a pagar, eso es difícil. ¿No es cierto? Eso es imposible. Por eso les pagan cada 3, cada 4, cada 5, cada 7, hasta máximo 8 o 10 les pagan, ¿no es cierto? A nosotros nos pagan el 8 de cada mes, ¿no? Puede ser antes, ¿no? 7, 6, dependerá del movimiento que haga, ¿no? Teníamos aquí un docente que manejaba todita la parte del sistema informático del Ministerio de Hacienda. Como hacía el Tesoro General de la Nación, le hacía el desembolso general, ¿no?, del total, de esa cuenta fiscal. Y ellos, con las planillas correspondientes, ¿no es cierto?, accedían ahí y sacaban el porcentaje para qué: educación, ¿no?, salud y defensa. ¿No? Ministerio de Defensa, policía, ¿no?, a los trabajadores de los hospitales, ¿no?, al sector público. Entonces de ahí ya tenían los porcentajes correspondientes y empezaban a destinar. ¿Qué les parece? No, pero ya todo por sistema informático. ¿Qué más? A ver, ya, hasta ahí. Esto lo colocaremos como primera forma, mejor para que entiendan. ¿Está bien? En su aplicación. La segunda forma es cargar estos gastos, ¿no?, a los gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, gastos indirectos de fabricación. Acá también, jóvenes señoritas, con el ítem puede entrar también como sueldos y salarios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos sueldos y salarios. ¿Sí? Y ahí tendremos que cargar nuevamente lo que es Caja Nacional de Salud, riesgo profesional, Provivienda, Infocar, pero aquí la diferencia va a ser el monto, ¿no? Los gastos indirectos de fabricación a través de los sueldos simplemente cargaría los 13.231. El pago puede ser caja banco o sueldos y salarios por pagar, también eso dependerá de ustedes cómo aplicarán, ¿no? Si quieren seguimos, ¿no?, con sueldos y salarios por pagar. Tendríamos acá los 13.231. Si quieren coloquen los montos, ¿no? 9.000, depende de ustedes. 9.000, tenemos 1.539, 1.800, 900. ¿Ya? Cualquiera de las dos cosas.
mano de obra indirecta va a suceder lo mismo, ¿sí? Puedo cargar directamente, ¿no es cierto?, a la mano de obra indirecta. En este caso, si es mano de obra indirecta, ¿dónde iría todo esto? A los gastos indirectos de fabricación, ¿sí o no? ¿Cuánto tendré que colocar? 10.000, ¿no? 10.000 y saco todos los aportes correspondientes de acuerdo a los porcentajes que tienen ahí, ¿no es cierto? A ver, vayamos practicando. Por ¿cuántos? Los 15, ¿no? ¿Me han dicho 15 o 10? Los 15 primero. Trabájenme esta parte. Por los 10.000, como hemos hecho la misma secuencia. Pero, ojo, como es mano de obra indirecta, ¿dónde se va a ir? A los gastos indirectos de fabricación. Porque esto es mano de obra directa, está yendo a mano de obra directa. Como esto es indirecto, va a ir a los gastos indirectos de fabricación. Entonces, esto tiene que sustituir. ¿Se ha entendido? No. Nada. ¿Dónde va a funcionar sus neuronas? La primera fase, mano de obra directa, pues lógicamente se va a ir a la mano de obra directa y estos gastos pueden sumarse ahí a la mano de obra directa. Pero también se puede ir a los gastos indirectos de fabricación. Eso se ha entendido. ¿Sí o no? Ya. Ahora, estos 10.000 que ustedes tienen es mano de obra indirecta. ¿Dónde se va la mano de obra indirecta, chicos? A los gastos indirectos de fabricación. Entonces, todo esto tiene que hacerme cargando a gastos indirectos de fabricación. Nada más. ¿Eso es difícil? No, ¿no es cierto? Los 15 primeros. Tienen que hacer trabajar sus neuronas. ¿Ya terminó? ¿Los dos? En los dos formatos. ¿Y esto dónde se va a ir? Igualito, para repasar. Como repasar, pero repasar. ¿De las dos formas? Es lo mismo, ¿no? Pero háganlo fácil. Se queda en serio. ¿Los que han terminado? Vayan enumerándose. Licenciado. ¿Está bien? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 471. Se supone que debería ser 1471.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Alguien más? 14. ¿Alguien más? No, pues ya terminaron. Vayan la mano los que ya les he contado. ¿Quién es el 15? ¿Usted? Ya, listo. Muy bien. A ver, vamos al 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿es el 9? El 10, el 11, el 12. Nosotros tenemos 11, 12, He 13. preguntado yo quién es el 12, quién es el 13. Dice, ¿Es el 13? no éramos 11, 12, 13. Aquí habla, 13, 14 y el último. Dice nosotros Yo he preguntado claramente, ¿quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién son los vivos que se han hecho revisión? Nosotros éramos 11, 12, 13 y faltábamos dos más. Yo soy 14. Yo soy 14. Pero yo les he preguntado. Por eso he dicho 1, 2, 3, así les enseño. Entonces el 1, entonces el 2, yo soy el 3. Nosotros éramos 11, 12, 13. ¿No pasa, señores? ¿No pueden hablar? Estaba yendo por ahí. No, él no es el 2, yo soy el 2. Eso es licenciado. ¿Recreo ya es? ¿No tienen recreo? Falta todavía. ¿Dónde hemos quedado? Gastos administrativos. ¿Sí? Los gastos administrativos. Los gastos administrativos en realidad serían parte de los gastos de distribución o los gastos operativos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Estos directamente se van a ir al estado de resultados. Entonces, en un registro contable, vamos a suponer que sea el asiento número 3, estamos hablando de sueldos y salarios. Pero específicamente estaríamos hablando de los gastos administrativos. ¿Sí? Así, sueldos y salarios, ¿no? Gastos administrativos. ¿Sí? Igual tiene dentro de su procedimiento el pago correspondientes de los porcentajes que están acá. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Tenemos sobre el monto de 40,000. Sáquenle el 10%, 4,000, ¿no? ¿Qué más tenemos? Riesgo profesional. El 1.71% de 40,000. 684. 684. Tenemos el 2% prohibiendo. ¿Ah? 800, ¿no? El 1%. 400. Sumado, ¿cuánto tenemos? 5,884. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer, simplemente lo estamos haciendo segmentado, ¿ya? Ahorita lo vamos a hacer en uno solo. ¿Sí? Muy bien.
salarios, 40.000. Tenemos aportes, ¿no? Caja Nacional de Salud, 4.000. Tenemos riesgo profesional, 684. Provivienda, tenemos 800. Infocal, Infocal, 400. 400. Sumado todo esto, tenemos en gastos administrativos 884, ¿no? Ahora el pago, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, ¿no? Por sueldos y salarios por abogado. Tendría 45.884. He hecho una segmentación de cada uno de los puntos: mano de obra directa, mano de obra indirecta y los gastos administrativos, independientemente. Pero también puedo hacer una conjunción o la sumatoria total y definir los montos de forma directa, ¿no es cierto? Entonces, en una primera fase, esto ya lo tienen, ¿no? Me van a decir los montos totales. Podría mayorizar, ¿no? Incluso. Primero, puedo tener los sueldos y salarios. Esto es de forma general. Si yo sumo el valor correspondiente de la mano de obra directa, ¿cuánto tienen en la mano de obra directa? No, el total de la mano de obra directa. Sin los aportes, chicos. 90.000, ¿está bien? 90.000. Más la mano de obra indirecta, ¿cuánto? 10.000. Más 40.000. 140.000 en sueldos y salarios. ¿No? Fíjense, estoy sumando el total. Los 140.000. ¿Sí? De todos, de los tres elementos que estoy sumando. Mano de obra directa, mano de obra indirecta y los gastos administrativos suman un total de 140.000. ¿Cuál es la cuenta que estábamos aplicando o utilizando? Sueldos y salarios por pago. Cuenta de egreso de gasto, cuenta de pasivo diferido. 140. Puedo realizar otro asiento, el cual identifique claramente los aportes patronales que se han generado, ¿sí o no? Hemos sacado el 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, la cuenta que vamos a aplicar son los aportes patronales. Aportes patronales contra aportes patronales por paga. Cuenta de ingreso, cuenta de pasivo diferido.
¿Será que yo de estos 140.000 puedo aplicar el porcentaje y me determinará el valor de los aportes patronales de forma directa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ve? Multipliquen por 14.71. ¿Cuánto? 140.000. ¿Cuánto? 20.594. Pero ahora, ¿cuál es el detalle? Yo estoy haciendo simplemente un proceso de generalidad, ¿no es cierto? O sea, simplemente cuando yo realice los pagos, voy a colocar 20.594. Pero si se dan cuenta, aquí no estoy haciendo una especificación. ¿Qué se está yendo a la mano de obra directa, a la mano de obra indirecta, o qué son los gastos indirectos de fabricación? Directamente estoy haciendo una conjunción de los valores correspondientes. Hay un detalle, chicos. Ustedes cuando hacen la presentación de los estados financieros existen dos formas. La forma resumida, ¿no? Y la forma descriptiva. En una puede existir simplemente, dice, disponibilidades, banco, nada más, y el valor del banco correspondiente. Pero esa cuenta del banco, ¿no? Cuando se habla de una descripción, dice ahí, Banco Unión, Banco Mercantil, Banco Sol, cuenta corriente, DPF, lo que ustedes quieran es una descripción. Y así también se puede presentar ese estado financiero, ¿no? Describiendo cada una de las cosas. Pero ese estado financiero resumido simplemente dice bancos, nada más. ¿Qué les parece? Entonces, esa apropiación se podría dar justamente en esto, ¿no? En la representación de los pagos de sueldos y salarios por los aportes patronales. Pero si se dan cuenta, aquí no especifica claramente cómo se ha ido registrando los movimientos. Porque en realidad, en la parte administrativa, sí ahí solamente aparecerían sueldos y salarios y todos estos aportes que se han dado. ¿Y qué ha sucedido con nosotros que hemos hecho los descuentos de la mano de obra? Pues lógicamente se han ido al costo de producción, que se han convertido en ¿qué? En una cuenta de activos, porque es el inventario de productos terminados. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ese procedimiento es el que nosotros vamos a aplicar justamente con los sueldos y salarios que ustedes verán. Pero lo que quiero es que identifiquen claramente cómo se realiza el movimiento, cómo se tendría que realizar el movimiento de los registros contables en relación a los sueldos y salarios. ¿Se ha entendido esa parte, chicos? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí quedamos. ¿Qué hora tenemos? Luego aquí viene una hoja de trabajo y eso también vamos a ir viendo cómo funciona. Esto se ha entendido, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahí quedamos. Nos vemos después del recreo.